Bueno, mi nombre es Dairo Enrique Ramírez Vega, soy estudiante de la carrera Licenciatura en Matemática y esta vez voy a hablarles sobre la cultura en la antropología. La cultura tiene, la palabra cultura tiene muchas definiciones eh, y estas definiciones dependen del punto de vista donde se ve. Eh, la cultura en la antropología nace con la necesidad de estudiar el comportamiento del ser humano y por este comportamiento varía dependiendo en el medio en el cual se encuentra. Eh, la antropología se define como la ciencia que estudia al hombre en el pasado y en el presente y nos define qué es el hombre y por qué nos comportamos como lo hacemos. Entonces, la cultura en la antropología nos facilita estudiar al hombre partiendo de sus costumbres, dialectos, pensamientos religiosos o políticos, ya que estos aspectos varían dependiendo en el lugar en el cual nos encontremos. Partiendo de lo dicho, en la antropología nacen dos campos que son muy importantes: la antropología materialista y la antropología mentalista. La antropología materialista nos dice que es el comportamiento observado y el objeto que facilitan la adaptación en el entorno físico, social y político. Un ejemplo de la antropología materialista puede ser la forma de vestir, que por ejemplo yo soy de la costa y por nuestro clima es bastante caluroso, la forma de vestir es un poco más escotada, y en cambio las personas que viven en un clima más frío como en Bogotá, las personas visten un poco más abrigadas y son más propensas a sufrir enfermedades de respiración y cosas así. Entonces, en el pensamiento antropológico mentalista nos habla que es la abstracción o presentación o construcción de reglas y leyes. Por ejemplo, dar las gracias, pedir permiso, ayudar a los demás, son cosas que no están estipuladas que debemos hacer, sino que en nuestra cultura nos enseñaron que siempre hay que dar las gracias, hay que pedir permiso, y que si podemos ayudar a otra persona y lo podemos hacer, lo debemos hacer. Esos son eh, cosas que nos han enseñado nuestros padres y lo que vemos a nuestro alrededor, que todo el mundo hace. Eh, eh, Cuando hablamos de cultura en la antropología, nos encontramos con dos términos, que es cultura y sociedad. Eh, los términos de cultura y sociedad van totalmente unidos, son, por decirlo así, pero tienen una gran diferencia. Los términos de cultura, cuando hablamos de cultura, como dije anteriormente, la cultura son las costumbres y el comportamiento del ser humano. Y la sociedad, cuando hablamos de sociedad, es un grupo de personas que conviven en un lugar específico, que comparten una cultura. Bueno, cuando nos hacemos la pregunta que cuál es la definición de conceptos de como enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo, damos a conocer que enculturación
Es el proceso mediante el cual las personas optan determinados patrones de conducta en la sociedad o donde viven. Indica o establece la forma en la que una generación anterior le transmite a otra de manera consciente o inconsciente su legado cultural. Por ejemplo, en los niños, en la sociedad donde nos encontramos, pues sabemos que cuando nosotros somos niños, nuestros padres lo primero que nos enseñan es primero nos meten al colegio, allá nos enseñan a leer y a escribir para poder crecer en nuestra sociedad y podernos desarrollar y vivir en sociedad. Entonces, en cambio, como en la sociedad rurales, indígenas, donde los niños aprenden a convivir con la naturaleza desde los primeros años de vida, les enseñan rituales, les enseñan a pescar, a cazar, a sobrevivir en la selva. Ellos reciben todo el conocimiento y cultura acumulada de sus antepasados para seguir la tradición social y económica. Y cuando hablamos del término relativismo en la cultura, es la actitud o punto de vista en el que se interpreta la representación del mundo, las creencias, valores o prácticas de un grupo que tiene unos parámetros de su propia cultura. Un ejemplo claro de este tema, de este concepto, pues puede ser considerar incorrecto que en nuestra sociedad nosotros los hombres solamente tengamos una sola esposa, pero en otras culturas donde la poligamia es una práctica totalmente común y es aceptada. Cuando el concepto de etnocentrismo es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o un grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Esta práctica está vinculada a la creencia de que la etnia propia y sus prácticas culturales son superior a los comportamientos de otros grupos. Ejemplo, un ejemplo pues puede ser el rechazo a la raza negra. La discriminación a la raza negra fue uno de las mayores polémicas de Norteamérica y en el mundo, demostradas por la esclavitud, el maltrato, así como la violencia de los derechos civiles durante muchos años a la población afrodescendiente. Pues espero que haya cumplido con lo requerido en la exposición y muchas gracias.